Resumen del tema 1 de Derecho Penal. Concepto de Derecho Penal. Desde el punto de vista objetivo, es el conjunto de normas jurídicas que determina las conductas consideradas como delitos y las faltas y que asocian penas o medidas de seguridad. Y desde el punto de vista subjetivo, es la facultad que tiene el Estado para imponer penas y medidas de seguridad. Contenido del derecho penal. Sería el delito, la pena, las medidas de seguridad y la responsabilidad civil. El delito es la infracción criminal o el hecho que da lugar a la pena. La pena es la privación retributiva de bienes con el objeto de la resocialización. Las medidas de seguridad son el resultado de la peligrosidad del delito. Y la responsabilidad civil es la reparación de los daños y perjuicios causados por la comisión de un delito o una falta. Relaciones del derecho penal con otras ramas del derecho. Con el derecho administrativo, la administración suele ser o es la protegida en muchos de los tipos penales. El mismo comportamiento puede ser castigado con derecho penal o con derecho administrativo. Y luego encontramos las mismas instituciones tanto en derecho administrativo como en derecho penal. Con el derecho político, pues ambos sistemas, el penal y el político, tienen conceptos jurídicos idénticos como el Estado, los derechos individuales, etc. También la Constitución, que es derecho político, tiene muchos preceptos de tipo penal. Con el derecho procesal, pues tiene muchas relaciones porque el derecho procesal penal es el medio para la aplicación del derecho sustantivo material. Con la criminología, porque como conjunto de conocimientos relativo al delito como fenómeno individual y social. Y con otras ramas del derecho como el mercantil, en todo lo que se refiere a los delitos societarios. Las fuentes del derecho penal serían la ley y la analogía. La ley es la única fuente capaz de crear figuras delictivas y las penas. Y la analogía se basa en la existencia de una laguna en la ley que es cubierta por situaciones análogas, que sí que tienen regulación. En principio, las leyes penales no se aplican a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Las fuentes del derecho penal son la ley, que es la fuente principal, la costumbre, el derecho internacional, la jurisprudencia y la doctrina científica. El ius puniendi, que es el poder punitivo del Estado, la facultad que tiene el Estado de determinar qué hechos son delitos y de señalar qué penas le corresponden a los mismos. Los límites están vinculados al derecho penal objetivo y se ejercita mediante los órganos judiciales. Las garantías penales están relacionadas siempre con el principio de legalidad. Nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay delito ni pena sin una ley previa. Hay una garantía criminal, nullum crimen sine lege. Ninguna acción será castigada como delito si no está previsto en la ley. Garantía penal, nullum pene sine lege. No hay pena si no está prevista en la ley. Una garantía judicial, no cabe ejecución de pena, sino por sentencia firme. Y garantía de ejecución, la ejecución de la pena o la medida de seguridad se hace en la forma prevista por la ley y por el reglamento. Aplicación de la ley penal. El principio de legalidad del artículo 4 dice que las leyes no se aplican a casos distintos de los comprendidos en ellas. Hay un principio de culpabilidad porque para que haya una pena debe de haber dolo o como mínimo imprudencia. Fundamento y límites de medidas de seguridad, artículo 6 del Código Penal, es la peligrosidad criminal. En el ámbito temporal, los delitos o faltas se entenderán cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción o la omisión del acto que deba realizar. Y se aplica la teoría de la acción y no del resultado. Concurso de leyes es cuando concurren varias leyes o varias normas penales en una misma conducta. Rige el principio de especialidad, el precepto especial se aplica con preferencia al general, el principio de subsidiariedad, el precepto subsidiario se aplica en defecto del principal, el principio de consunción, el precepto más amplio o complejo absorbe a los que castiguen los hechos consumidos en aquel,
y el principio de alternatividad. El precepto penal más grave excluye a los que castiguen el hecho con pena menor. En cuanto a la estructura del Código Penal, tiene un título preliminar que habla de las garantías penales y de la aplicación de la ley penal. En el libro 1 están las disposiciones generales sobre delitos y faltas, las personas responsables, las penas, las medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción. En el libro 2 es donde están todos los delitos y las penas. El título 1 el homicidio, el 2 el aborto, los siguientes son las lesiones, delitos relativos a la manipulación genética, delitos contra la libertad. En el libro 3 están las faltas y sus penas. Ley penal en el tiempo. Responde al principio de identidad entre vigencia formal y material. Vigencia formal comienza con la entrada en vigor y termina con la derogación. Vigencia material es la aplicación de la ley penal a hecho ocurrido durante su mandato. Hay que decir que la ley penal es irretroactiva. No se puede aplicar una ley a un hecho que se ha cometido antes de que se apruebe dicha ley. En caso contrario, si la ley es más favorable, aunque la infracción, el delito, se haya cometido con fecha anterior a la ley, a la aprobación de la ley, si todavía no se ha juzgado, se podrá juzgar con la nueva ley, es decir, se podrá aplicar la irretroactividad cuando le sea favorable al reo. La ley penal en el espacio. Bueno, hay un principio de territorialidad. La jurisdicción española es competente para el conocimiento de las causas en todo el territorio español. Hay un principio de personalidad. La jurisdicción española conocerá de los hechos previstos en las leyes como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio, cuando el hecho punible en el lugar de ejecución sea, aunque lo cometa un español fuera de España, sea punible en ese lugar donde lo ha cometido. Que el agravado o el Ministerio Fiscal denuncie querella ante los tribunales españoles, o que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o en este último caso que no haya cumplido la condena. El principio real o de protección, la jurisdicción española va a ser competente para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando estemos ante traición contra la paz o independencia del Estado, contra el titular de la corona, consorte, sucesor y regente, falsificación de sello o estampilla real, cualquier falsificación que perjudique el crédito de los intereses del Estado, atentado contra autoridades o funcionarios públicos y los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos. Principio de comunidad de intereses. La jurisdicción española es competente para conocer de hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera de España, calificados según las leyes españolas como genocidio o de lesa humanidad, de terrorismo, de piratería, de apoderamiento ilícito de aeronaves, prostitución, corrupción de menores, tráfico ilegal de drogas, tráfico ilegal de personas, mutilación genital femenina, si los responsables se encuentran en España, y cualquier otro que se contemple en los tratados internacionales. Y la extradición es el procedimiento por el cual el Estado reclama la entrega a una persona para ser juzgado en su territorio. Extradición activa, cuando los jueces y tribunales españoles reclaman la entrega de un presunto delincuente que está en el extranjero. La extradición pasiva, cuando los jueces y tribunales extranjeros solicitan la entrega de delincuentes o presuntos delincuentes que se encuentren en territorio español. Y por último, las reglas de interpretación de la ley penal. Hay un principio que es indubio pro reo, que es interpretar a favor del reo en caso de duda. Clase de interpretación. Por razón de las personas puede ser auténtica, realizada por el propio legislador, jurisdiccional, realizada por los tribunales, o doctrinal, realizada por los juristas. Y por los resultados puede ser declarativa, que interpreta según la ley el sentido literal, restrictiva, debe imperar el derecho penal cuando se perjudica al acusado, y extensiva cuando no aparece en la ley todo lo que el legislador quería. Hay que remitirse al Código Civil, artículo 3.1, que dice que las normas todas, incluidas las penales, se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto. También se tendrá en cuenta los antecedentes históricos
y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Esto es el resumen del tema 1.